¿Me creerías si te dijera que es posible transformar 12 meses de esfuerzo en solo 30 días de resultados? Suena increíble, ¿verdad? Toda tu vida te han enseñado que el dinero solo llega con sudor, esfuerzo físico y sacrificio. Pero, ¿y si te digo que eso es una mentira? Descubrí que el secreto no está en trabajar más horas, sino en cambiar tu forma de pensar. Yo, personalmente, pasé de ganar solo $4,000 al año a $15,000 al mes en menos de 12 meses. Y créeme, no tenía estudios, ni contactos, ni nada, solo un libro y una decisión. Creía con todas mis fuerzas que trabajar duro era el único camino hacia una vida mejor. Me levantaba antes del amanecer, me ponía mi uniforme de bombero y enfrentaba turnos interminables, llegando a casa a menudo totalmente agotado. Cambiaba mi tiempo, el recurso más valioso que tenemos, por un sueldo fijo que apenas cubría las cuentas del mes. Era como si estuviera atrapado en una carrera sin meta, corriendo siempre, pero sin avanzar nunca. Quizás tú también lo has sentido. Esa sensación de esforzarse al máximo, darlo todo, solo para mirar los resultados y darte cuenta de que sigues en el mismo lugar. Es como el tiempo escurriéndose entre tus dedos, por más que intentas aferrarte, simplemente se va. Recuerdo noches en las que llegaba a casa tan cansado que no podía imaginar una vida diferente. Me decía a mí mismo, si me esfuerzo más, alguien lo notará y entonces llegarán los resultados. Pero nunca llegaron. La verdad es que, por más horas que le metiera a ese trabajo, el límite ya estaba puesto. Era como intentar llenar un pozo sin fondo. Cuanto más echaba, más vacío parecía. Y con eso, los años seguían pasando, y mi cuenta bancaria seguía estancada, como un río seco. Y esa es la realidad para millones de personas en todo el mundo. Creen, porque así se les ha enseñado, que el éxito viene del sudor, del sacrificio y de renunciar a uno mismo. Han sido programados desde pequeños para creer que el dinero solo puede venir del esfuerzo físico. Pero mira a tu alrededor. La gente más rica del planeta no es necesariamente la que trabaja más horas. De hecho, muchos de ellos trabajan menos horas que tú. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Está en su forma de pensar, en cómo utilizan el poder de la mente. El cuerpo tiene un límite natural, pero el pensamiento es infinito, creativo e ilimitado. Cuando entendí esto, me di cuenta de que estaba viviendo una mentira. Por años, me hicieron creer que el esfuerzo físico era suficiente. Pero la verdadera riqueza no nace del agotamiento físico, nace de la capacidad de ver posibilidades que otros no ven. Piensa por un momento, ¿cuánta gente conoces que se levanta temprano, aguanta el tráfico, trabaja todo el día, regresa a casa sin energía para su familia y luego repite exactamente el mismo ciclo al día siguiente? No viven, solo sobreviven. Son como náufragos en mar abierto, con el agua hasta el cuello, solo tratando de respirar para no ahogarse. Este fue mi despertar. Darme cuenta de que intercambiar tiempo por dinero es el peor trato que alguien puede hacer. El tiempo es finito, no se puede recuperar, mientras que el dinero se puede multiplicar. Y si basas tu vida únicamente en intercambiar tiempo por un sueldo, ya partes con la mayor desventaja posible. Porque tu recurso más valioso se agota con cada segundo. Cuando finalmente entendí que mi mente podía crear más de lo que mis manos jamás podrían producir, sentí como si una puerta se hubiera abierto ante mí. Fue como salir de una habitación oscura a un campo lleno de luz. Me di cuenta de que había sido engañado por años. La escuela no te enseña a hacerte rico, te enseña a obedecer, a ser un buen empleado, a cumplir metas que no son tuyas. Libertad financiera, creación de riqueza. Nunca se habla de eso. Creer que la escuela o un empleo te traerán la libertad es el error más grande que comete la mayoría.
Quizás tú piensas, pero yo no tengo estudios formales, ni ningún talento especial. Yo también pensaba eso. Descubrí que no necesitas ser un genio ni tener diplomas, sino la valentía de cuestionar lo que te han enseñado y de pensar diferente. Mientras la mayoría sigue la corriente de la escasez, tú puedes remar en dirección contraria. Algunos lo llaman arriesgado, pero ¿qué es más arriesgado? ¿Intentar algo nuevo o pasar tu vida cansado, endeudado y sin esperanza? El impacto que me despertó fue darme cuenta de que no era la falta de esfuerzo lo que me detenía, sino el tipo de esfuerzo que estaba haciendo. No eran mis manos las que me liberarían, sino mi mente. La verdadera transformación empieza dentro de nosotros. Cuando el libro Piense y hágase rico de Napoleon Hill llegó a mis manos, estaba en mi punto más bajo, endeudado, sin futuro, creyendo que mi vida sería solo cuentas por pagar y decepciones. Al principio parecía un libro más que no tendría la paciencia de leer, pero al pasar las páginas me di cuenta de algo que nadie me había dicho nunca. El dinero no es la causa, es el efecto. Refleja la vibración mental que mantenemos cada día. Hasta entonces, estaba tratando los síntomas, no la causa raíz. Mi mente empezó a abrirse. Lo que sentimos, imaginamos y creemos profundamente construye nuestra realidad. La ciencia lo confirma. El cerebro no distingue entre experiencia real e imaginada. Al visualizarte mentalmente viviendo una vida próspera, ayudando a la gente y eligiendo tu propio camino, el cerebro crea conexiones para hacerlo realidad, cambiando decisiones y comportamientos, y lo que antes parecía imposible empieza a materializarse. Recuerdo las primeras veces que practiqué la visualización. Cerraba los ojos y me veía despertarme sin el molesto sonido de un despertador, abrir las cortinas para que entrara la luz a un hogar cómodo, elegir lo que haría ese día sin tener que pedir permiso a nadie. Era solo un ejercicio mental, pero al repetirlo a diario, algo empezó a cambiar. No era solo lo que veía en mis pensamientos, era cómo me sentía, y este nuevo sentimiento empezó a guiar mis elecciones. Donde antes veía puertas cerradas, empecé a ver pequeñas oportunidades. Donde antes creía que no había salida, empecé a percibir caminos posibles. Es curioso cómo sucede esto. ¿Alguna vez has notado cómo la gente segura de sí misma parece atraer buenas situaciones, mientras que los que se quejan constantemente parecen estar siempre rodeados de problemas? Esto no es coincidencia, es vibración. Cuando sostienes un pensamiento imbuido de fe y entusiasmo, tu energía cambia. Y cuando tu energía cambia, te conectas con diferentes situaciones, diferentes personas, oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que no podías percibir. En mi caso, el impacto fue inmediato. Pasé de una mentalidad de escasez, de alguien que solo se preocupaba por sobrevivir hasta fin de mes, a alguien que se atrevió a imaginar una vida abundante. Y cuanto más imaginaba, más sentía como si esta vida ya estuviera disponible para mí. Este detalle es importante. No basta con solo soñar, tienes que sentirlo, porque el cerebro responde a la emoción. Sin emoción, la imagen carece de poder. Pero cuando unes el pensamiento con el sentimiento, creas una energía tan potente que el mundo exterior no tiene más remedio que alinearse con ella. Fue esta práctica la que me hizo dar los primeros pasos hacia algo que nunca hubiera creído posible antes. No tenía capital, ni contactos, ni formación académica, pero tenía un nuevo patrón mental. Y este nuevo patrón empezó a guiar cada uno de mis movimientos. Empecé a actuar con más confianza, a hablar diferente, a tomar decisiones más audaces. Y como consecuencia, las oportunidades empezaron a aparecer.
Las personas adecuadas se cruzaron en mi camino, surgieron nuevas ideas y poco a poco la vida que visualizaba empezó a hacerse realidad. Esta es la gran diferencia entre vivir aprisionado por las circunstancias y vivir guiado por la visión interior. Las circunstancias intentan convencerte de que estás atrapado, de que no hay salida. Pero la visión interior abre un portal a algo más grande. El dinero que antes parecía inalcanzable empezó a aparecer de formas inesperadas, y no porque trabajara más horas, sino porque estaba vibrando en sintonía con una nueva realidad. La verdadera transformación no empieza en tu bolsillo, empieza en tu mente. Así descubrí que lo que parecía imposible podía lograrse, siempre y cuando mantuviera la imagen con emoción, fe y persistencia. Existe una ley silenciosa, pero implacable, que rige el valor monetario que recibimos. No está escrita en ningún contrato, pero influye en cada centavo que entra en tu vida. La llamo la ley de la compensación. Esta ley me enseñó que la cantidad que recibes está determinada por 3 factores: qué tan necesario es lo que haces, qué tan bien lo haces y qué tan difícil es para alguien reemplazarte. Por años ignoré esta verdad. Me limitaba a seguir órdenes, ser puntual y hacer lo justo. Y aunque me esforzaba más que la mayoría, me mantenía estancado en el mismo nivel. Fue doloroso darme cuenta de que el esfuerzo no es suficiente cuando falta diferenciación. Mi gran punto de inflexión llegó cuando acepté que necesitaba volverme único. Entendí que si era solo uno más, sería fácilmente reemplazable. Pero si elevaba mi nivel, si me volvía indispensable, nadie podría ignorarme. Fue en ese momento que me di cuenta de que no se trataba solo de trabajar, sino de crecer cada día, de entregar más de lo que se esperaba de mí. Lo recuerdo como si fuera ayer, el día que una mujer se me acercó después de una conferencia. Tenía lágrimas en los ojos, sosteniendo un sobre sencillo. Dentro había $50, una pequeña cantidad, pero cargada de significado. Ella me dijo: «Me salvaste la vida hoy». Eso me impactó mucho. En ese momento, me di cuenta de que la verdadera recompensa no es solo el dinero, sino el impacto que generamos en la vida de otras personas. Y es este impacto el que inevitablemente se transforma en prosperidad. A partir de entonces, empecé a observar la diferencia entre los que prosperaban y los que se quedaban estancados. Los que sobresalen siempre están invirtiendo en sí mismos, aprendiendo algo nuevo, esforzándose por ser mejores en lo que hacen. Por eso, según investigaciones de la Universidad de Michigan, las personas que invierten constantemente en su desarrollo profesional ganan ingresos superiores al promedio y reportan una mayor satisfacción personal. Esto confirmó lo que ya había experimentado en carne propia. Cuanto más creces por dentro, más creces por fuera. Pero también vi la otra cara de la moneda. Conocí profesionales increíblemente talentosos que se quedaron atrás porque no se permitieron evolucionar. Creían que ser buenos en su trabajo sería suficiente para garantizarles seguridad. Pero no fue así. El mundo cambia, las exigencias cambian, y si no creces con él, te vuelves invisible. Una vez, un diseñador joven se me acercó, frustrado, quejándose de que ganaba poco. Le pregunté: «¿Estudias todos los días? ¿Te mantienes al tanto de las tendencias? ¿Mejoras tu comunicación? ¿Entregas algo que nadie más entrega?». Se quedó callado porque sabía la respuesta. La mediocridad es cómoda, pero no genera prosperidad. Fue en ese momento que entendí que la ley de la recompensa es justa y dura a la vez. Cuanto más excepcional te vuelves, más valor generas, mayor es el retorno. No hay escapatoria. Por eso, cuando miro hacia atrás y pienso en todo lo que he vivido, veo que la verdadera transformación no vino de trabajar más horas, sino de convertirme en una mejor versión de mí mismo. La vida no paga el esfuerzo físico, paga la contribución única que ofreces.
Y cuando decides entregar algo que solo tú puedes dar, cuando te niegas a ser reemplazable, el universo entero encuentra la forma de recompensarte. Crecí creyendo que la única forma de ganar dinero era trabajando en un solo empleo, dedicando horas y horas a cambio de un sueldo fijo. Y por mucho tiempo, esa fue la realidad que conocí. Pero en algún momento me di cuenta de que si me quedaba estancado en ese modelo, estaría condenado a vivir limitado para siempre. Fue entonces cuando descubrí un principio que cambió por completo mi visión de la riqueza: la importancia de construir múltiples fuentes de ingresos. La mayoría de la gente piensa que esto significa tener 2 o 3 empleos, matándose a trabajar, duplicando su carga laboral. Pero eso no es libertad, es simplemente multiplicar el agotamiento. Lo que realmente transforma es entender que puedes crear canales de ingresos que funcionen incluso cuando no estás presente, que sigan generando ganancias mientras descansas, viajas o pasas tiempo con tu familia. Al principio, esta idea me parecía extraña. Me habían educado en un ambiente donde cada dólar tenía que ganarse con sudor y esfuerzo. La noción de ganar dinero mientras dormía incluso me parecía inmoral. Pero con el tiempo me di cuenta de que no era explotación, era inteligencia. La verdadera abundancia no se trata de trabajar más duro, sino de crear sistemas que generen valor continuamente. Fue entonces cuando empecé a estudiar inversiones, observando a personas que construían negocios que operaban más allá de su presencia directa. Empecé a ver oportunidades en productos digitales, en asociaciones estratégicas, en activos que no dependían de mi presencia física para existir. Entendí que cada nueva fuente de ingresos era como abrir una nueva llave de agua en una casa. Si una se secaba, las otras seguirían fluyendo. Fui testigo directo de cómo la gente transformaba sus vidas aplicando este principio. Una joven que conocí empezó casi de cero, vendiendo productos sencillos como afiliada. En poco tiempo creó su propio curso. Luego empezó a ofrecer consultoría y en menos de 2 años ya tenía 5 fuentes de ingresos diferentes. Hoy viaja por el mundo, elige con quién trabaja y no depende de un solo cheque a fin de mes. Lo que la impulsó no fue la suerte, sino la decisión de no depender de una sola fuente. Y la ciencia confirma lo que experimentamos en la práctica. Investigaciones realizadas por la Universidad de Cambridge muestran que las personas con múltiples fuentes de ingresos no solo ganan más, sino que también presentan niveles de estrés más bajos y un mayor sentido de propósito. Esto sucede porque la seguridad no viene solo del dinero, sino de la libertad de saber que no eres rehén de una sola opción. Sé que, ahora mismo, quizás estés pensando que no tienes capital, que no tienes ni idea de cómo empezar. Pero la verdad es que nunca ha habido un momento más favorable que hoy. La tecnología ha abierto puertas que antes estaban cerradas. Cualquiera, desde cualquier parte del mundo, puede crear un producto digital, enseñar algo que domina, vender en línea, invertir pequeñas cantidades en activos que multiplican su valor, rentar algo que no usa o conectarse a plataformas de asociación. Las oportunidades están al alcance de todos, pero pocos las ven porque se quedan estancados en la vieja forma de pensar que solo hay un camino. Fue en este punto de mi vida que me di cuenta de que no necesitaba esperar a algo grandioso para empezar. Dar incluso un pequeño paso era suficiente. Cometí errores, probé, reinicié, hasta que finalmente entendí la estrategia que llamo M3. La primera modalidad es intercambiar tiempo por dinero, lo que todos ya conocen. La segunda es invertir dinero para multiplicarlo, lo que pocos realmente dominan. Pero la tercera, la más poderosa, es crear fuentes independientes que produzcan incluso cuando no estás directamente involucrado.
Y cuando logras llegar a ese punto, la vida cambia de nivel. Ahora quiero lanzarte un reto. Durante los próximos 7 días, anota todas las ideas que se te ocurran sobre formas de generar una nueva fuente de ingresos. No analices demasiado, solo escribe. Al final de este periodo, elige una de esas ideas y da el primer paso. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser grande. Lo importante es empezar, porque es la acción la que abre puertas que solo el pensamiento jamás podría abrir. Y cuando menos te lo esperes, te darás cuenta de que ya iniciaste un proceso que puede poner en tus manos lo que antes parecía inalcanzable. Este es el verdadero camino para lograr la libertad. No depender de un solo flujo, sino convertirte en la fuente inagotable que crea muchos. Incluso después de multiplicar mis ingresos y experimentar transformaciones que antes parecían imposibles, aún tuve que enfrentar un enemigo silencioso que vivía dentro de mí, mi propia autoimagen. Era como si, por mucho que cambiaran los números en mi cuenta bancaria, algo dentro de mí seguía atorado en el viejo patrón de escasez. Recuerdo cuando recibí una invitación para dar una charla en una empresa grande frente a ejecutivos que ganaban millones de dólares al año. Mi primera reacción fue negarme. Pensé, ¿quién soy yo para enseñarles algo a estas personas? El miedo intentó convencerme de que no era lo suficientemente bueno, de que no era suficiente. Ese momento reveló lo mucho que la autoimagen puede ser una prisión invisible, limitando no solo lo que hacemos, sino también lo que creemos merecer. Pero algo dentro de mí me impulsó a seguir. Fui, incluso con el corazón acelerado y las palmas sudorosas. Y durante esa conferencia, cuando uno de los directores se puso de pie y dijo que yo había puesto en palabras exactamente lo que él había sentido durante años, me di cuenta de la verdad. El valor no está en lo que posees, sino en la vibración que transmites. Fue en ese instante que comprendí que la abundancia no es meramente financiera, es un estado interno. Si no crees que eres digno, si no te ves merecedor, la prosperidad que te llegue no tendrá bases donde asentarse. Por eso tantos ganadores de lotería terminan en bancarrota poco después. Reciben el dinero, pero no transforman su autoimagen. Siguen vibrando en escasez y la vida siempre refleja lo que llevamos dentro. Mi mayor lección: no basta con cambiar el saldo de tu cuenta. Necesitas cambiar tu identidad. Necesitaba reemplazar pensamientos como «eso no es para ti» con imágenes de confianza, merecimiento y abundancia. Esto no sucede de la noche a la mañana. Es el resultado de la repetición. Hoy, la neurociencia llama a esto neuroplasticidad. El cerebro crea nuevas conexiones basadas en lo que repites con emoción. Usé visualizaciones, afirmaciones de prosperidad y gratitud anticipada por una vida que aún no existía, pero que ya estaba dentro de mí. Poco a poco, mi práctica lo cambió todo. Donde antes me sentía pequeño, empecé a sentirme grande. Donde dudaba de mi capacidad, comencé a actuar con confianza. Surgieron nuevas oportunidades, nuevas personas entraron en mi vida, nuevos caminos se abrieron. La vida no te da lo que quieres, sino lo que crees que es posible. Si crees que mereces poco, poco recibirás. Si crees en la abundancia, el universo confirma esa creencia. Por eso digo que el mayor trabajo que cualquiera puede hacer no es externo, sino interno. Porque cuando cambias internamente, todo a tu alrededor empieza a alinearse. Y eso fue lo que me pasó ese día frente a esos ejecutivos. Entendí que no necesitaba demostrarle nada a nadie, solo mantener la vibración de la verdad que yo llevaba. Y cuando hice eso, me di cuenta de que no importaba cuántos millones esas personas ya hubieran logrado, todos estábamos unidos por la misma búsqueda: vivir de acuerdo con lo que creemos ser. Ese fue el momento en que comprendí de verdad que el límite nunca estuvo afuera,
siempre estuvo dentro. Cuando empiezas a entender que todo lo que buscas ya está dentro de ti, cada paso adquiere un nuevo significado. El cambio que deseas no está lejano, comienza en el momento en que decides pensar diferente. Y si este contenido te trajo claridad, recuerda no quedártelo solo para ti. Comparte esto con alguien especial, alguien que sepas que necesita escuchar estas palabras hoy. Este podría ser el punto de inflexión en su vida. Te agradezco por haberme acompañado hasta aquí y ya estoy preparando algo aún más profundo para ti. Te espero en el siguiente video.